El método Silva de control mental. Capítulo 17. Un psiquiatra trabaja con control mental. A lo largo de los capítulos anteriores, José ha explicado en qué consiste control mental y ha proporcionado instrucciones detalladas de la manera en la que usted puede aplicar gran parte de este método. Ya habrá visto que en control mental intervienen niveles de conciencia muy profundos, y es posible que se pregunte, como otros lo han hecho, si correrá algún peligro de explotar, quizá la primera vez, las poderosas profundidades de su propia mente. José y aquellos que trabajan en él, en la dirección de la Organización de Control Mental, dicen que las experiencias tenidas hasta el momento demuestran que los beneficios del entrenamiento no se contrarrestan en lo más mínimo con ningún efecto secundario. Dicho de otra manera, que José y sus colegas sepan, ninguno de las personas que han hecho el curso ha empeorado a causa de él. Uno de los graduados en control mental que ejerce como médico ha sometido la seguridad de control mental a una prueba de fuego. Se trata del doctor Clancy Mackenzie, prominente psiquiatra y psicoanalista de Filadelfia, director del Philadelphia Psychiatric Consultation Service, miembro del cuerpo administrativo de Philadelphia Psychiatric Center y activo en la práctica privada. También ha estudiado durante mucho tiempo yoga y otras disciplinas del campo de la meditación, retroalimentación biológica y parapsicología. Como parte de su investigación en estos campos, en 1970 se inscribió en el curso de control mental. Quería comprobar si en realidad impartían clases de clarividencia, según me habían informado varios de mis pacientes que habían recibido los beneficios del curso. Me convencí de que algo parapsicológico estaba teniendo lugar, y desde entonces he dedicado buena parte de mi tiempo y de mis pensamientos a investigar más a fondo el caso. Otras dos cuestiones despertaron el interés en control mental. Un comentario hecho por Sigmund Freud hacia el final de su carrera y algo que sucedió en una clase de control mental. Freud había dicho que la dirección más prometedora que podía tomar la psicoterapia en el futuro era hacia la movilización de las energías del paciente. El doctor Mackenzie veía claramente que la gente que asistía a las clases de control mental usaba energías que jamás hubiera creído poseer. Pero observó algo más en esta clase. 3 personas de un grupo de 30 estaban emocionalmente alteradas y había una cuarta persona cuya estabilidad estaba en duda. ¿Cuál era la razón? ¿Precipitaba el curso la alteración emocional o estaban ya enfermos cuando se inscribieron? El beneficio que mis propios pacientes alterados habían recibido del curso se debía tan solo a la suerte. La forma más práctica de averiguarla, razonó, era poner a prueba a las personas antes y después del curso. La prueba consistiría en observar de cerca a los más vulnerables desde el punto de vista psicológico. Él y un colega suyo, el doctor Lance Wright, profesor de psiquiatría de la Universidad de Pensilvania, iniciaron un estudio. A lo largo de los siguientes 4 años y medio, 189 pacientes psiquiátricos se ofrecieron como voluntarios para recibir el entrenamiento de control mental. Para hacer la prueba todavía más rigurosa, centraron un estudio aún más detallado en aquellos miembros del grupo que eran psicopáticos o que se habían recuperado de la psicosis. Había 75 casos. Por sus observaciones a los efectos benéficos del curso en las personas sanas, los resultados de estas pruebas no constituyeron una sorpresa para los doctores Mackenzie y Wright. Se produjo una mejoría uniforme en la salud mental de los pacientes psicopáticos. Para los interesados en el racionamiento estricto y en los rigurosos controles que guían los estudios científicos en cuestión, aquí tenemos unos cuantos detalles. De los 75 pacientes del grupo de personas con alteración emocional, 66 eran pacientes del Dr. Mackenzie y representaron el 100% de los pacientes psicopáticos que se mostraron dispuestos a hacer el curso. Al principio del estudio, los pacientes fueron enviados con prudencia, uno por uno, con el objeto de someterlos a un exhaustivo control para que no se produjeran efectos adversos en ellos mismos o en la clase. Asimismo, fueron enviados durante lo que el Dr. Mackenzie describe como periodos de mayor estabilidad. Más adelante, descubrió que podía mandar a los pacientes en sus periodos menos estables. 4 de ellos asistieron cuando se encontraban en estado alucinatorio
y aún más tarde no se mostró la menor preocupación para enviar a varios pacientes alterados a la vez, en ocasiones 6 o más. Como parte de su estudio, sometió a prueba a 58 de estos pacientes antes y después del curso para ver qué cambios producían. El test, que recibe el nombre de Experimental Word Inventory, consiste en 400 preguntas formuladas con el fin de medir la percepción que una persona tiene de la realidad. Se trata de algo parecido al famoso test de las manchas de Rorschach, si bien se realiza por escrito. La diferencia entre los resultados obtenidos antes y después del curso fue impresionante. 36 pacientes mostraron una mejoría sorprendente en su percepción de la realidad. 21 permanecieron prácticamente igual y uno empeoró. La persona que empeoró era un individuo catatónico, esquizofrénico, de 29 años que, por primera vez en su vida, dejó de tomar medicamentos y empezó a salir con chicas. Desde el punto de vista clínico, observaba el doctor Mackenzie, tenía más energía emocional y una perspectiva más optimista después del entrenamiento. No obstante, el hecho de empezar a salir con chicas le provocó un conflicto y volvió a dar muestras de alteraciones 2 semanas después del curso. No requirió hospitalización. Desde luego, todos estos pacientes habían estado en psicoterapia, algunos de ellos durante un año o más, y esto brindó al doctor Mackenzie una excelente oportunidad para observar cuáles eran los cambios clínicos reales que habían tenido lugar después del curso. He aquí algunos de sus descubrimientos. Un paciente esquizofrénico de 30 años de edad había creído en una época anterior de su vida que había recibido órdenes, enviadas mediante telepatía, de asesinar a alguien. Por fortuna, jamás logró hallar a la persona adecuada. Durante las sesiones de terapia que siguieron al curso, logró autoanalizar sus alucinaciones por primera vez. Su energía emocional mejoró considerablemente y adquirió una perspectiva más optimista de la vida. Al poco tiempo, volvió a la escuela para recibir su título. Su capacidad para conseguirlo estaba directamente relacionada con el hecho de haber realizado el curso. Esto explicó el doctor Mackenzie. De 28 pacientes que padecían varias formas de depresión, involutiva, psicótica, esquizoafectiva y maníaco-depresiva, 26 sostuvieron una agradable mejora después del curso. Los otros 2, que informaron que se sentían más deprimidos, no solamente obtuvieron mejores resultados en el cuestionario, sino que, al igual que los demás, lograron hacer frente a problemas que habían sido incapaces de afrontar con anterioridad. Una mujer de 21 años estaba decidida a suicidarse y se encontraba en la primera fase de una psicosis aguda. Le aseguró al doctor Mackenzie que nada de lo que él pudiera hacer podría ayudarla, que en cualquier caso se suicidaría. Él le recomendó que hiciera el curso. Hacia el final de la semana estaba completamente atónico. La paciente reaccionó mejor de lo que lo había hecho con los demás pacientes. Fue una de las remisiones más increíbles que había observado jamás. La mujer encontró una nueva calma, se volvió más racional y sus pensamientos dejaron de correr, cambiando rápidamente en distintas direcciones. Otra cosa que resulta igualmente importante, se libró de su carga de pesimismo. En un informe clínico, los doctores Mackenzie y Wright dicen, la hospitalización y las elevadas dosis de medicamento no podrían haberla tranquilizado así. Repitió el curso 2 semanas más tarde y una vez más se produjo una mejoría. Los cambios fueron increíbles. Se mostró más capaz para cooperar con su terapia a lo largo de los siguientes 6 meses. Un año más tarde, el doctor Mackenzie la vio totalmente recuperada de su grave enfermedad mental. Desde luego, las psicosis son desórdenes mentales severos. Las neurosis lo son mucho menos. De los 189 pacientes que hicieron el curso de control mental, 114 padecían tan solo neurosis. Todos ellos obtuvieron un beneficio. Para resumir mis observaciones clínicas en el estudio anteriormente mencionado, los doctores escribieron lo siguiente. Quienes continuaron la práctica de control mental después del entrenamiento estuvieron mucho más capacitados para modificar su vida por medio de este modo, e incluso aquellos que no la practicaron supieron usarlo en momentos de crisis, cuando tenían que enfrentarse a tensiones o estaban obligados a tomar decisiones importantes. Para todos, pareció ser una experiencia de expansión mental, la revelación de que podían usar su mente de otras maneras.
El entusiasmo del grupo se acentuó hacia el final del curso y la mayoría de los integrantes experimentó una energía emocional más intensa. El grupo de pacientes alterados también manifestó un cambio impresionante desde el punto de vista clínico. Únicamente la persona mencionada, el individuo de 29 años que empezó a salir con chicas, se mostró más alterado, y los demás derivaron al menos algún beneficio del entrenamiento. Muchas personas con interés apagado, respuesta emocional ligera o nula, por ejemplo, mostraron entusiasmo hacia algo por primera vez. En efecto, pareció haber un cambio en la energía emocional tras realizar el curso y una mejoría en la afectación. Todos tenían una perspectiva más positiva en relación con su futuro, y algunos incluso empezaron a comprender mejor sus procesos psicóticos. Los pacientes alucinatorios manifestaron una clase de disminución en los síntomas de su padecimiento justo después del entrenamiento. Se produjo un mayor relajamiento y una disminución de la ansiedad. Los pacientes aprendieron a echar mano de sus propios recursos para comprender, enfrentar y resolver problemas, y el hecho de lograrlo les dio más confianza. El doctor Mackenzie llega a la conclusión de que se trata de algo no solo seguro y benéfico, ya que de los 189 pacientes, todos menos uno obtuvieron beneficios del curso. Puede resultar intensamente útil como parte integral de la psicoterapia. Hoy día hace que casi todos los pacientes hagan el curso. Algunos de ellos consiguen abreviar la duración de su terapia hasta en 2 años con las técnicas de control mental. Dice que una de estas técnicas, el control de los sueños, si bien podría resultar un adelanto importante en la psiquiatría, constituye un medio rápido y fiable para comprender y resolver los problemas. Él conoce el psicoanálisis freudiano y no ve conflicto alguno entre la manera en la que los freudianos interpretan los sueños espontáneos y la forma en que los graduados de control mental interpretan sus sueños programados. El deseo que tenemos en el sueño freudiano se convierte en el deseo de tener la respuesta, explica, y luego advierte. Debemos asegurarnos de que el deseo de un sueño inconsciente no haya reemplazado al deseo consciente de tener la respuesta. Una paciente a la que el doctor Mackenzie había estado tratando durante algún tiempo llamó para comunicarle que estaba a punto de internarse en un hospital a causa de unos dolores en el pecho y el estómago. Él le dijo que en lugar de esto prefería que acudiera a un hospital psiquiátrico. La llamada no solo sorprendió en absoluto. Durante algún tiempo lo había visto venir. La condición mental de la mujer había ido a peor. En el hospital psiquiátrico, el doctor Mackenzie le dijo que programara un sueño que diera respuesta a 4 preguntas. ¿Cuál es el problema? ¿Dónde se encuentra? ¿Qué lo ha ocasionado? ¿Cómo me puedo deshacer de él? Esto es lo que ella soñó. Su esposo y sus 3 hijos viajaban en automóvil por un camino sinuoso. Empezó a nevar y el automóvil se salió de la carretera. No transcurrió mucho tiempo hasta que el coche se halló cubierto de nieve. El esposo le dijo que apagara el motor y después 8 o 10 personas procedentes de la ciudad acudieron al lugar para desenterrarlos. Cuando salieron del automóvil, sus 3 hijos habían desaparecido. Delante, muy cerca de donde se encontraban, el camino llegaba a su fin. Había otro camino que se dirigía a la derecha y que entroncaba con un ángulo recto con otro camino, que a su vez conducía a otro camino más, una supercarretera, también en un ángulo recto. Al escuchar el relato del sueño de su paciente, el doctor Mackenzie tuvo la sospecha de que le estaba describiendo el sistema intestinal y le pidió que dibujara un mapa del camino sinuoso. Así lo hizo ella, y, en efecto, el camino seguía con toda la precisión el curso del sistema intestinal del ser humano, con exactitud absoluta en sus proporciones. Es más, un examen médico posterior le detectó una obstrucción en un punto que correspondía exactamente al lugar en el que el automóvil se había salido del camino, el sitio en el que el intestino delgado se une con el intestino grueso. En otras palabras, el sueño que esta mujer había tenido y sin saber prácticamente nada de anatomía, porque ella había abandonado sus estudios en la secundaria, señalaba con toda precisión el lugar de la obstrucción que ella padecía en un segmento de 1 pulgada en el sistema intestinal humano, que tiene una longitud de 20 pies. Pero hay más. De acuerdo con el simbolismo de su sueño, la nieve era
un producto lácteo que había provocado el padecimiento intestinal y de algún modo había activado la obstrucción. El consejo que su esposo le dio para que apagara el motor era también, en forma simbólica, el mejor consejo que ella podía recibir. Significaba: suspende el suministro del combustible al cuerpo, deja de comer. Las 8 o 10 personas que los desenterraron de la nieve, en el lenguaje de los sueños, podían ser los dedos de las manos. Esto tal vez representaba la curación por imposición de manos o por medio de la cirugía. La ausencia repentina de los niños era la realización de su deseo. Ella quería que ellos dejaran de interponerse para recibir más atenciones por parte de su esposo. El doctor Mackenzie hizo que la trasladaran a un hospital médico en virtud de que normalmente una obstrucción intestinal como esta requiere una cirugía inmediata. Sin embargo, provista con esta comprensión de su sueño y con el conocimiento obtenido durante la clase de control mental del poder que la mente tiene sobre el cuerpo y ante la perspectiva de una operación, ella misma empezó a eliminar la obstrucción. Una hora después de que en el hospital se confirmaran médicamente los diagnósticos o el diagnóstico que el doctor Mackenzie hiciera basándose en el sueño, ella había eliminado la obstrucción y no fue necesario operarla. Su cirujano se mostró asombrado. Más tarde, el doctor Mackenzie se enteró de que esta mujer había sido operada a causa de obstrucción intestinal 4 veces en los últimos 20 años. Y su cirujano le dijo que en cada ocasión la obstrucción se había encontrado en el mismo lugar. Al parecer, ella había aprendido a provocar la enfermedad siempre que existía una necesidad psicológica. Posteriormente, la hija de 18 años de esta mujer acudió al doctor con un problema. Estaba embarazada y no estaba casada. Por Dios, ¿qué voy a hacer?, preguntó ella. Él le recomendó nuevamente el control de los sueños para hallar la respuesta. En un sueño apareció un hombre que le dijo: te aconsejo que tengas al bebé, que esperes 3 años, te cases con el hombre y te vayas a vivir a otro estado. Yo no hubiera podido darle un mejor consejo, dijo el doctor Mackenzie. La proporción de divorcios entre los adolescentes es del 80%, de modo que una espera de 3 años en casa era lógica. El hombre era la persona que ella necesitaba, pero para que su matrimonio tuviera éxito era necesario que ellos se alejaran de la casa, de los padres. En otro caso diferente, el control de los sueños derivó en una técnica terapéutica totalmente nueva, que ahorró años de terapia. El problema de la paciente en cuestión consistía en que cada vez que su esposo se retrasaba más de 10 minutos por la cena, ella se cortaba las venas de las muñecas. Durante meses, el doctor Mackenzie trató de explicarle que, aunque ella pensaba que estaba reaccionando ante el retraso de su esposo, en realidad estaba experimentando un sentimiento anterior, procedente de la infancia, de cuando su padre alcohólico no llegaba a casa. En cuanto comprendiera esto, dejaría de cortarse las venas de las muñecas. Pero el doctor Mackenzie no lograba hacerla entrar en razón. A juzgar por el derrotero que llevaba las cosas, a la mujer le esperaban 2 años más de terapia, 2 veces por semana. El doctor Mackenzie sugirió que programara un sueño, que resultó ser sorprendentemente creativo y le resolvió el problema de la noche a la mañana. Soñó que el doctor Mackenzie grababa algunas afirmaciones que a ella le molestaban sobremanera. Ella reproducía la grabación en casa y grababa sus reacciones en una segunda cinta. Después reproducía la segunda grabación para que el doctor Mackenzie la interpretara. A cada una de sus interpretaciones ella exclamaba: ¡ay, qué tontería por mi parte! Las interpretaciones del doctor señalaban el hecho de que ella estaba confundiendo dos realidades diferentes, la pasada y la presente. Su sueño la llevó a comprender esto por primera vez. Jamás volvió a cortarse las venas de las muñecas. Este notable sueño programado curó por completo a la paciente. Un examen que se le practicó al cabo de 3 años confirmó que seguía bien, manifestó el doctor Mackenzie. Otro paciente sufría de claustrofobia y pasó más de un año luchando por descubrir la causa, que resultó muy interesante. En un sueño programado, él y otras 3 personas se encontraban en un rectángulo delineado por una cuerda. Fuera de este rectángulo, en una esquina, había otro más pequeño, también delineado por una cuerda.
Todos estaban tratando de salir del rectángulo mayor a través del pequeño. La interpretación de este sueño se esclarece al considerar que el área más grande representaba el útero y la más pequeña la cervix. Afuera había verdes pastizales con vacas. Eran los sueños. Uno de los compañeros del paciente corrió hacia el rectángulo más pequeño, pero fue detenido por una barrera invisible, las paredes del útero. Llevaba atada a él, cerca de la hebilla de su cinturón, un cordón de botes de hojalata, que era el cordón umbilical. El paciente sabía que tendría que salir de allí como fuera, pero decidió dejar que los otros lo hicieran primero. El intercambio le provocaba una sensación de nerviosismo, como la que se siente cuando se pronuncia un discurso. Era algo que él sabía que tenía que hacer pese a ocasionarle tensión y ansiedad, que era el trauma del nacimiento. Pero una vez que todo terminaba, sentía alivio. Las otras tres personas que habían en el interior del rectángulo eran sus hermanos y hermana. Este único sueño le proporcionó el discernimiento que necesitaba para racionalizar su claustrofobia. Lo que hace que este sueño particularmente interesante no es el hecho de que conduzca a una persona hasta la etapa anterior al nacimiento, lo cual es relativamente común, sino la referencia que hace a la barrera invisible. ¿Sugiere esto, se pregunta el doctor Mackenzie, que puede existir una clarividencia previa al nacimiento? El doctor no solamente aconseja a sus pacientes que usen el control mental, sino que él mismo lo utiliza para auxiliar a sus pacientes. Algunos de los conocimientos más sorprendentes llegan a mí cuando aplico control mental. Una noche programó un sueño acerca de un paciente que estaba en psicoanálisis, un hombre de 27 años que llevaba 2 años sin salir con chicas. Las mujeres estaban en su contra y además no valían la pena. En su sueño, el doctor Mackenzie oyó que le decía al paciente: me da lo mismo que jamás llegue usted a tener una relación heterosexual. La siguiente ocasión en la que el paciente se quejó acerca de las mujeres, eso fue exactamente lo que el doctor Mackenzie le respondió. Y funcionó. El paciente se quedó atónico. Al evitar a las mujeres era su manera de resistirse al tratamiento. Ahora esto ya no daría resultado. Además, sintió pánico al pensar que jamás tendría una relación normal con una mujer. No pasó de aquella noche. El doctor Mackenzie, que se había convertido en consejero de control mental Silva, continúa su búsqueda en pos de nuevas maneras de usar control mental para mejorar y acelerar el tratamiento psiquiátrico. Al mismo tiempo, investiga formas de utilizar control mental en áreas mucho más amplias de la práctica médica que el diagnóstico de enfermedades. El primer paso en esta búsqueda consiste en hallar medios para medir la fiabilidad de la técnica que control mental tiene para el estudio de casos en rehabilitación. Después de 3 años de investigación, tiene la creencia de que se está acercando a lo que él llama un proyecto de investigación absoluta, que elimina todas las variables y mide tan solo lo estrictamente necesario. Su propósito es encontrar maneras de aplicar las técnicas de rehabilitación a la medicina. En ocasiones, el diagnóstico médico implica la práctica de cirugía exploratoria o el uso de drogas que pueden acarrear molestias o suponer un peligro para el paciente. Y ninguna técnica de diagnóstico es siempre certera. El diagnóstico psíquico no representa riesgo alguno para el paciente, siempre y cuando se logre demostrar su fiabilidad. En esto trabaja el doctor Mackenzie. La primera vez que puso en práctica su nuevo proyecto de investigación fue con un grupo de 30 graduados de control mental. La precisión de los resultados fue mayor de la que produciría la casualidad, en una proporción de 200 a 1. Se sintió alentado, pero quería perfeccionar sus métodos aún más y encargarse de informatizar los resultados. Consultó sus planes con el Departamento de Estadística de la Universidad de Pensilvania, donde llegaron a la conclusión de que había eliminado los factores variables que entorpecen las investigaciones psíquicas y de que sus mediciones serían precisas. El Boletín Informativo de Control Mental publicó los dibujos de 2 cuerpos humanos, con círculos que los lectores debían marcar.
Al igual que en los casos de rehabilitación, se les proporcionaron el nombre, la edad, el sexo y la localización de dos personas enfermas. Lo que no se les reveló y que el mismo doctor Mackenzie ignoraba era la naturaleza de los padecimientos. El médico de Florida que le proporcionó los casos no se los revelaría hasta recibidos los resultados. Estudiar dos casos en lugar de uno es esencial para el nuevo proyecto de investigación. Esto le permitió al doctor Mackenzie descartar cualquier conjetura. Por ejemplo, si el paciente A tenía una lesión en el tobillo izquierdo que el paciente B no tenía, cualquier círculo marcado en el tobillo izquierdo del paciente B sería una conjetura. Si 5 lectores conjeturaban que había una lesión en el tobillo izquierdo de B, es razonable suponer que el mismo número de personas conjeturaría lo mismo en el caso de A. Ahora vamos a suponer que 50 lectores marcaron el tobillo izquierdo de A. El doctor Mackenzie restaría 5 de este número como conjeturas y llegaría a la conclusión de que 45 estaban operando psíquicamente. Entonces, el ordenador mediría la importancia estadística de los resultados. Para que esto funcionara, era preciso que los dos casos fueran diferentes. Sin embargo, si ambos tuvieran el tobillo izquierdo lesionado, no se podría utilizar este método para eliminar las respuestas no psíquicas. El médico de Florida cometió un error. Proporcionó dos casos que casualmente tenían lesiones en la misma área del cuerpo. El doctor Mackenzie tuvo que cambiar de planes y estudiar los resultados de otra manera. En lugar de comparar el caso A con el B, comparó el número de respuestas acertadas con el siguiente mayor número de respuestas. Aunque el sistema informático le reveló que los resultados podrían haber sido fruto de la casualidad, solamente una vez que casi 1.000 millones de veces, él sigue sin considerar su experimento decisivo, ante la falta de continuidad en su proyecto de investigación. Existen muchas otras facetas de este proyecto, aparte de las que aquí se resumen, y el Dr. Mackenzie ha realizado muchos otros experimentos que arrojaron lo que él llama resultados estadísticamente significativos. Su proyecto completo tiene una importancia tal que, sin dudarlo, oiremos hablar más acerca de esta investigación cuando la técnica se haya acabado de refinar. En lugar de limitarse a pedir que marquen un círculo para indicar el punto donde se localiza una enfermedad, proporcionará a los graduados en control mental listas de dolencias con las que hacer diagnósticos específicos. Estos estudios preliminares, dijo, señalan hacia elevados niveles de importancia estadística. No solamente no estoy preparado para hacer conclusiones sobre ellos, se requiere una labor mucho más concienzuda. Si los estudios posteriores resultan igualmente alentadores, es posible que contemos con una forma de poner a trabajar a los psicooperadores para que estos sean quienes ayuden a los médicos en sus diagnósticos de maneras todavía más fiables de las que se usan hoy en día. Esto bien podría convertirse en un hallazgo médico. Es demasiado pronto para afirmar con certeza, pero ese es mi objetivo. El director de investigaciones de control mental, Wilfried Hahn, bioquímico y expresidente de Mind Science Foundation, comparte las esperanzas del Dr. Mackenzie. Nos dice, desde el siglo XIX, en que el método científico se aplicó a la investigación psíquica, las variables no controladas, en ocasiones desconocidas, dejaron interrogantes pendientes en relación con los descubrimientos. Como el doctor Mackenzie dice, todavía no se sabe si se alcanzará un descubrimiento en el campo de la medicina, pero yo creo que ya ha realizado un gran adelanto en su método de investigación. En función de todos los datos que él recopile, podrá centrarse en las respuestas psíquicas, eliminar todo lo inservible y dejar solamente aquello que sea de utilidad y que se deba estudiar. Como un químico que estudia un solo microelemento en el agua puede eliminar el agua y todos los demás elementos, excepto aquel que desea estudiar.